Señores mixtecos, el día de hoy estamos muy contentos, muy contentos. Personalmente estoy muy contento porque si algo amo de la mixteca es su comida. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la comida de la mixteca. Quiero preguntarles una cosa y déjenmelo en los comentarios. ¿Cuál es el pozole que más les gusta? ¿El de pollo o el de marrano? Déjenlo en los comentarios y debatamos tranquilamente cuál es el mejor de los pozoles. ¿Saben ustedes cuál es la primera carne que se le puso al pozole? Bueno, no fue ni de cerdo, ni de marrano, ni de totole, ni de pollo. La primera carne que se utilizó en el pozole fue carne humana. Esa fue la primera carne que se utilizó. La comida en esos momentos era un ritual, no era simplemente comer por comer, era un ritual. Era un ritual al nuestro señor Xipetotec, nuestro señor del desollar. Otra cosa interesante de la comida prehispánica es que, por ejemplo, el pulque era una bebida de dioses, ¿no? Tampoco era consumido hasta embriagarse, tampoco era un alimento cualquiera, era un alimento específico de la comida prehispánica. Es algo que me encanta de la mixteca y de nuestra comida prehispánica. Toda la historia y toda esta comida realmente puede parecer que fue de hace muchos años, pero realmente no. La comida prehispánica es algo que continúa hasta nuestros tiempos. Inclusive, por ejemplo, en cada esquina podemos ver tamales de diferentes ingredientes, pero tamales en donde quiera. Existen las pozoleadas. Estoy muy contento el día de hoy de presentarles al chef Alonso Hernández Juárez. El día de hoy se encuentra con nosotros el chef Alonso Hernández Juárez. Es licenciado en gastronomía, especialista en cocina mexicana y prehispánica. Es licenciado en gastronomía por el Instituto Culinario México. También tiene conocimientos de ingeniería química por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es originario de la Ciudad de México. Ha desarrollado múltiples proyectos desde apertura de hoteles y restaurantes, así como una serie de publicaciones en México y en otros países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia y Australia. Tiene publicaciones en el New York Times, Sebur, National Geographic, Discovery Channel, México Desconocido, así como ha participado en múltiples festivales gastronómicos nacionales e internacionales. Ha tenido prácticas en los hoteles Lastra Puebla, Mesón del Ángel Puebla, en el Hotel Presidente Intercontinental, en el Hotel Nico Ciudad de México. Dentro de los restaurantes que han visto desarrollar la carrera del chef se encuentra el Hotel Casa Magna Cancún como chef de banquetes. También ha trabajado en el Hotel JW Cancún, también ha trabajado en el Hotel Mesón Sacristán Puebla. Ha trabajado como chef desarrollador de proyectos en los restaurantes Italianis. Actualmente es dueño del restaurante El Rincón de los Sabores Cocina Poblana en la CDMX. Y lo pueden encontrar de la manera en que yo lo hice también en Raíces de México, como chef, asesor de proyectos gastronómicos. Y bueno, estas son solo algunas de las muchas cosas que resaltan en el currículum del chef. Así que los invito a que me acompañen a platicar con él sobre cocina prehispánica de nuestra Mixteca poblana. Hola Alonso, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Es un placer tenerte aquí y un placer poder compartir todas estas experiencias y bueno, qué agradable tenerte por aquí con nosotros. Oye, ya sabemos información de ti, ya vimos más o menos de toda tu experiencia y el currículum que traes. Gracias. Pero yo tengo algunas preguntas para ti. Claro. Primero que nada hacia ti y después vamos a irnos un poco más ya hacia nuestra cocina prehispánica. Oye Alonso, ¿por qué te interesaste en el desarrollo del conocimiento de la cocina prehispánica? Mira, yo creo que un tema principal es entender la cocina mexicana. Para entender la cocina mexicana tengo que entender la base, el inicio, y este inicio es la cocina prehispánica, ¿sí? Okay. Para mí es fundamental poder entender todas estas técnicas, todos esos ingredientes, toda una región, entender toda esta temática para poder desarrollar una buena cocina, ¿no? Una buena cocina que es nuestra, de esos pueblos originarios. Y bueno, es muy importante investigar porque es la base de la cocina mexicana. La cocina prehispánica es esta base. Si no hubiera habido cocina prehispánica, no hubiera habido cocina mexicana. Wow, entonces claro. Es muy importante, ¿no? Okay, cada región, cada lugar va a tener un tipo de ingrediente, un tipo de técnica diferente, pero si no tenemos esta cocina prehispánica, no hay cocina mexicana. Eso sí es la base de la cocina mexicana.
Wow. Ujú. Oye, y tú personalmente en tu vida, ¿cuál fue ese platillo, ese momento en tu vida? Yo creo que todo mundo tiene ese momento en su vida cuando sabe a qué se va a dedicar. Pero tú personalmente, ¿cuál fue ese platillo, ese momento en el que dijiste, mi camino va hacia la cocina? Mira, es algo curioso que pasó en mi vida, ¿no? Mis raíces como tal son de diferentes estados de la República, ¿no? Tengo mi padre y mi madre que son de la región de Puebla, mis abuelos vienen de la región del Bajío, de Guanajuato, de León, todo esto, pero es algo curioso, yo nací en el estado de Oaxaca, ¿sí? Yo nací en la costa chica de Oaxaca, ¿sí? Al momento de nacer a mí me trasladan a la Ciudad de México, ¿no? Entonces tengo esas raíces como de la costa, tengo raíces como del centro, tengo raíces como del Bajío. Entonces aprendí a identificar esos sabores, esos aromas, las texturas, ¿no? ¿Cuándo entendí esto? Al principio yo vivía en el DF, en la colonia Portales, y todos los días iba con mi abuela al mercado. Desde niño, desde que tenía 3, 4, 5 años. Todos los días iba al mercado y ahí es muy común en el mercado que cuando vas a comprar algo, ¿quiere probarlo? Entonces allí yo empecé a conocer la naranja, los mangos, los pepinos, ¿sí? Todos estos ingredientes que te dan a probarlos y bueno, es una explosión de sabores ahí cuando eres niño, ¿no? Wow. Esa ventaja que yo tenía de niño, cuando yo lo apliqué en la universidad, cuando ya estudié gastronomía, entonces yo ya sabía que sabían esos sabores tan peculiares, ¿no? Había gente que no conocía un pápalo, ¿no? Pero yo ya lo conocía, ¿no? Entonces esa era una experiencia que yo había adquirido de vida. Ahora, cuando me di cuenta, en un inicio yo estudiaba ingeniería química, ¿sí? En la UAM de Xochimilco, allí empezaba a estudiar ingeniería química y empecé a trabajar en un laboratorio donde hacíamos condimentos químicos para embutidos, para hacer salchichas, jamones, chuletas, todo esto, ¿no? Entonces hacíamos esos condimentos químicos y empecé a cocinar. Y cuando vi que me gustaba lo que cocinaba, decidí cambiar de carrera. Wow. En ese momento fue cuando entendí, dije, no, lo mío es la gastronomía. Porque había algo que no me llenaba, ¿no? No me llenaba. Entonces decidí cambiar de carrera y uno de los mejores estados que yo entendí para estudiar gastronomía era Puebla. Puebla, ahí era el lugar idóneo, ¿sí? Para poder estudiar. Tenemos todo, estamos en el centro del país, todos los ingredientes llegan aquí, ¿sí? Tenemos técnica, tenemos una fusión cultural interesante, ¿no? Pero también hay una base prehispánica. También es lo que me llamó la atención, ¿no? Oye, entonces, formalmente, ¿qué tiempo tienes dedicándote ya a la cocina? Como chef, ¿qué tiempo tienes ya? Aproximadamente unos 30 años más o menos. Unos 30. 30 años, ¿no? Okay, o sea, sí. Que ya dedicado muy profesionalmente a la cocina, más o menos 30 años. Tengo casi 50 años, entonces desde los 20 años ya empecé a trabajar en la cocina, ¿no? Mi primer trabajo fue picando cebolla. Okay. Ese fue mi primer trabajo. Y lo recuerdo muy bien, fue una experiencia increíble. Yo llegué con el chef y me decía, bueno, vas a picar ese bulto de cebolla. Y entonces pues yo recordaba aquellas cocineras que picaban la cebolla en la mano, ¿no? Agarraban la mano y ahí estaban picando la cebolla. Y pues el chef yo creo que entendió que tenía yo que aprender y agarré mi cebolla y empecé a picarla, tras. Y empecé a llorar, ¿no? Y dice el chef, bueno, vas a acabar por al día, para en 2 días ya estará tu bulto de cebolla listo, ¿no? Entonces el chef vio que yo tenía interés en poder aprender más cosas, ¿no? Okay. Entonces, seguí practicando y no paré hasta que acabé, ¿no? Y el chef dijo, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres la gastronomía para tener dinero o por un amor a la cocina que tienes? Okay. Y yo le dije, yo quiero enamorarme más de la cocina. Wow. Y ahí fue donde también explotó todo. Sí, es algo increíble. Oye, tú personalmente, si no tuvieras tu boca para hablar, si no tuvieras otra forma de comunicarte más que tus manos para poder cocinar, ¿qué platillo podrías preparar? ¿Qué platillo prepararías para
para que una persona te conozca? Para que a través de tu comida una persona te conozca. ¿Qué platillo sería ese? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Eso yo creo que nos sucede a todos los chefs, ¿no? El sentimiento que puede uno tener por la cocina es increíble. Hace unos días me pasaba algo así, algo similar. Tenía yo un sentimiento así, amanecí ese día muy acongojado, con ganas de llorar, muy triste, ¿no? Y en ese momento me puse a cocinar, porque yo cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy contento, cocino. Wow. En todos los sentidos cocino. Cuando me enojo, a mí me relaja cocinar. Cuando estoy triste, me relaja cocinar. Cuando estoy alegre, también me relaja cocinar. Entonces, ese día amanecía yo triste. Y empecé a cocinar un pipián. Hice un pipián. Fui por mis pepitas, fui por mi hoja santa y empecé a cocinar. Lo más curioso, que ese día en el restaurante tuve mucha gente joven. Okay. Mucha gente joven. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando en el restaurante. Pero todos empezaron como a llorar, ¿sí? Empezaron a sentirse tristes, o sea, querían apapacharse, querían acurrucarse. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí en el restaurante, ¿no? Entonces algo curioso, porque había una pareja de chicos sentados, estaban comiendo su pipián, y de repente uno se levanta de la mesa y se acerca con su pareja a darle un beso, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Algo increíble, ¿no? Okay, wow. Entonces sí, es muy presente nuestra sazón, nuestro sentimiento, lo dejamos en la comida, ¿sí? Wow. Uno de los platillos que a mí me recuerda cuando era niño, en la costa, cuando yo crecí, tenía una nana, mamá Sofía, era descendiente de afromexicanos. Entonces ella me hacía un pequeño caldo de pollo sencillo con vegetales, calabazas, zanahorias, papas. Pero a mí lo que me sorprendía de ese caldo de pollo es que llevaba ese cilantro recio y le picaba jitomate. Entonces cada vez que yo como un caldo de pollo de ese tipo, recuerdo mi niñez y recuerdo a mi nana. Wow, sí, wow, entonces es algo increíble y extraordinario. Yo puedo, con la comida, yo puedo encontrar los sentimientos de la gente, nada más con el hecho de que prueben mi comida. Qué bonito Es que algo una muy persona lindo. que sabe tanto sobre un tema te especifique sobre ese mismo tema cuál es su preferido. Como por ejemplo un músico te puede decir, esta canción es la que más me gusta. Así es. Y los chefs son como músicos entonando estas melodías de sabor que te cambian la vida. Y sí, es verdad lo que dices. Sí, lo entendemos así de esa parte, ¿no? Si quieres un recuerdo, haces un platillo que te recuerde a tu pasado. Si conoces una persona, si te enamoras, también encuentras un platillo donde dices, wow, voy a presentar este plato, Claro. y sé que le va a gustar, ¿no? Por supuesto. Entonces, es parte importante de nuestros sentimientos cada una de estas recetas. Y sí los transmite uno. Yo no creía, pero al final transmití lo que yo sentía en mis platillos, ¿no? ¿Ha habido alguna comida índiva que te haya sorprendido? Que cuando llegaste dijiste, wow, no sé, como por ejemplo lo que estaba yo contando de que antiguamente en el pozole se ponía carne de ser humano. ¿Hubo algún alimento que te sorprendiera, sí? ¿Algo en la comida índiva? Sí. Hubo un ingrediente que a mí híjole, me sacó de mi zona de confort, y allí entendí donde tenía yo que investigar más esta zona índiva, ¿no? Para conocer esta zona, llevo aproximadamente 3-4 años visitando esta zona. Me invitaron a hacer un recorrido en una barranca, en un risco, ahí me invitaron, ¿no? Y yo iba viendo, investigando acerca de los agaves, ¿no? Okay. Pero cuando empecé el recorrido con este guía, me empezó a dar información de especies y de hierbas que yo no conocía en ese momento, ¿no? Y encontré una pequeña fruta, como de un arbusto, era de color amarillo, del tamaño más pequeña que una ciruela, y me dice, tómelo, pruébelo. Y yo pues lo tomé, le quité la piel, era de color amarillo, le quité la piel, se transformó en un color negro como si fuera un zapote, ¿no? Y lo probé
Y la explosión que hubo en mi mente fue increíble, porque me sabía mole poblano. Okay. Me sabía mole poblano esa semillita. Yo pregunté qué era y es un zapotillo. Zapotillo. Dije, nunca en mi vida había yo visto algo igual. Y con las otras personas que iba yo acompañado, entendía que esa fruta era totalmente endémica de ahí, ¿sí? Y no nada más había eso, o sea, había pipillas, había oréganos silvestres, había menta, había hierbabuenas, ¿sí? Pero totalmente endémicas, o sea, las naturales, esas plantas feas que ves ahí, gruesas, toscas, ¿no? Ya no tan refinadas como las que vemos en el supermercado o en un mercado ya más abierto, no más globalizado. No, esto era especialmente de esa zona, ¿no? Entonces ahí ese ingrediente fue el que detonó que yo investigara más. ¿Qué es lo que pude entender? Que era una zona muy virgen de este tipo de productos, ¿no? Que la gente local nada más los conocía, ¿sí? O sea, tenían un tesoro ahí, ¿no? Un tesoro que había que investigarlo. Yo preguntaba, ¿cocinas algo con esto? No, es una frutilla. Una pequeña frutilla silvestre que pues no le hacemos caso, ¿no? Pero cuando yo la recolecté, hice unos postres que no tienes idea. Hice una trufa de mole poblano con esa frutita. Sí, entonces algo increíble, algo extraordinario, ¿no? Y así diferentes ingredientes, los tempetistles, las texcas, los huesitos, el pisto, una serie de ingredientes que en mi vida había yo oído, ¿no? Pero que eran tan comunes ahí que para la gente local de esa zona pues no tenían ningún valor agregado, ¿no? Y yo dije, pero esta gente, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que come? Yo necesito ir a aquella casa de cocina de humo para entender y comer ese tipo de productos, ¿no? Para entender esa cocina, ¿no? Wow. Y lo tuve que hacer. ¿Saben cuál es el problema de platicar con un chef? Que cuando está platicando ya te empieza a dar hambre y se te empieza a antojar todo lo que te está contando y ya quisieras estar comiendo. Oye, ¿y por qué pasa que cuando se come uno una salsa en molcajete sabe diferente a cuando la haces en una licuadora? O por ejemplo que te preparas algo en una olla de barro, no te sabe igual que cuando te lo preparas en peltre. O, así es. Te digo, lo de la salsa, ¿por qué pasa esto? ¿De que es como nostalgia solamente o si hay una razón de...? Hay una razón. Yo tengo la opinión de que siempre hay una razón el por qué sabe diferente, ¿no? Pero es entender la estructura de la salsa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para hacer ese tipo de salsas? Bueno, pues tenemos los metates, los molcajetes, los chiles, los jitomates, el ajo y la cebolla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo depende de la técnica. Si yo voy a hacer una salsa de molcajete, lo primero que tengo que hacer es rostizar o tatemar los ingredientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar que ese ingrediente en su estructura tenga ese sabor ahumado. Para eso lo voy a tatemar. Pero no nada más es tener el sabor ahumado, sino que por dentro el jitomate se estaba cociendo, el chile se estaba cociendo, los ajos se estaban cocinando por dentro. Se van haciendo más suaves, ¿sí? Entonces, cuando lo pones en el molcajete, vas a iniciar siempre de los ingredientes más duros a los más suaves, moliendo. Pero cuando lo haces en el molcajete, la estructura de la salsa no es completamente molida, ¿sí? Entonces, vas a tener en la salsa un pequeño trocito de ajo por acá, un pequeño trozo de chile, un jitomate por aquí, un trozo de piel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú pruebas la salsa, en tu boca vas a tener estructuras del ajo, estructuras del chile, estructuras del jitomate, y empiezas a masticar y empiezas a mezclar ahí adentro. Entonces en tu boca estás haciendo esa salsa, la estás completando, ¿no? Wow, ¿sí? Okay. Entonces ya tú dices, es que sabe deliciosa, porque tu estructura en la boca está mezclando esos ingredientes, ¿no? Cuando lo hacemos en la licuadora, no, lo metemos todo en una sola, a un solo tiempo y lo molemos y nada más vas a decir, sabe a salsa roja, ¿sí? Okay. Sabe a salsa roja, pero no sabes la estructura que tiene la salsa porque es un solo sabor, ¿sí? Es un solo sabor que identificas ahí. Vas a ver a salsa roja, salsa verde, a salsa de cualquier otro chile que vayas a estructurar, pero en las salsas de molcajete
No. Ahí vas a identificar cada uno de esos ingredientes. Claro, tiene mucho sentido y eso es entenderlo nada más, ¿sí? Cada platillo tiene que tener una estructura, tenemos que entender el platillo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Con qué lo estoy haciendo? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Tiene muchísimo sentido. Oye, ¿sabes de qué constaba la comida prehispánica de los popolocas? ¿Cuáles eran sus alimentos más comunes utilizados en su cocina, en la cocina popoloca? Mira, teniendo una tierra tan rica en minerales, ellos encontraron semillas, ¿sí? Y estas semillas que empezaron a plantar tenían una estructura muy diferente a las que ahora tenemos, ¿no? Podías encontrar un tomatillo muy pequeño, ¿sí? Que le sacabas una semilla y lo sembrabas y este tomatillo, pues hasta me da flojera cocinarlo, ¿no? Porque es muy chiquito, ¿no? Sí, actualmente ya son unos tomates, pero grandísimos, ¿no? Esos tomates pequeños eran totalmente prehispánicos. ¿Sí? Estas semillas que se encontraban, estos ingredientes, estos chiles, eran totalmente, que ellos fueron recolectando y fueron entendiendo, a ver, este chile es más picoso, este tiene más color, este tomatillo es pequeño y va a ser más ácido, el tomatillo que es más grande es más dulce, ¿sí? Entonces vas entendiendo lo que tienes ahí en ese campo, en esa huerta, en tu sembradío, y bueno, pues dices, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy interesante lo que nos hace diferentes en esta región a otras partes de México, ¿no? Y yo pienso que, pues, para mí, la cocina mexicana no es cocina mexicana, sino que es las cocinas de México, porque son una inmensidad de cocinas, ¿no? Cada punto, cada región va a tener una cocina totalmente diferente. Y hablando, por ejemplo, hablando específicamente de la cocina índiba y de lo que has conocido, ¿cuál sería para ti ese platillo que podrías presentar para que alguien que no conoce a la mixteca la conociera y se enamorara de él? Yo personalmente, si me lo dicen, y siempre lo voy a decir, es el guachmole. O sea, para mí, de hecho, cuando nos salga este video ya habrá pasado el en vivo que hicimos con el chef el día de ayer, donde se prepararon diferentes alimentos de la cocina popoloca. Y estaba fascinado con toda la información que estabas dando y sobre todo, como yo soy un amante del guachmole que está enamorado totalmente, inclusive que conozco ya otras variantes en ese aspecto, yo lo amo. Pero tú personalmente, ¿cuál sería ese alimento que dices tú? Con este podría yo presentarle a una persona que no conoce de la mixteca, presentarle la mixteca a través de una comida. Así sería. Fíjate que ese es uno de los platos principales. Yo pienso que debe haber más. Todavía me falta mucho por investigar. Yo creo que he investigado apenas una pequeña parte de esta región. El guachmole sí, es muy presente. Sí. Es un plato elaborado para los dioses, como tú dices. Nada más. Sí, o sea, se cocina para una fiesta especial. O sea, si la gente de ahí va a tener un cumpleaños, una fiesta religiosa, una fiesta patronal, va a haber guachmole, porque es algo especial. Es como en otros lados el mole poblano, ¿no? Es muy, muy similar, pero el guachmole es muy identificado por ahí. La palabra guash es muy similar a la palabra guaje. ¿Qué quiere decir guachmole? Que va a llevar guaje, un mole. Sí, guash, mole. Mole. La palabra mole significa molli. Molli es moler chiles. Esa es la palabra molli. Mole es moler chiles. Entonces, yo creo que la palabra original del guachmole no era guachmole, era guasmolli. Sí, hay sentido, ¿no? Hay sentido. Esa gente es inteligente. Guasmolli. ¿Qué quiere decir? Es un mole que lleva guajes. Oaxaca, guaje, árboles, ciudad de árboles de guajes. Guash, el guash está muy presente allí. Guash era guaje. Wow. ¿Sí? Entonces, para mí, algo que me sorprendió en ese guasmolli, en ese guasmole, ¿no? Todo mundo conocemos el guasmole rojo. Todo va a ser rojo
con chile costeño, con chile guajillo, con chile serrano, con lo que tú quieras. Pero en especial en esta zona me sorprendió el guasmole verde. Verde, o sea, cuando yo lo probé en verde, o sea, con esa receta puedes enamorar a cualquier gente de cualquier parte del mundo. Sí. O sea, es algo increíble, ¿no? Y lo podías comer si tienes pollo, si tienes cerdo, si tienes una pequeña porción de carne de res, o simplemente con frijoles. Simple y sencillamente con frijoles, ¿no? Entonces no había necesidad en esa estructura de esa salsa, no hay necesidad de agregar una proteína animal. México ocupa de los primeros lugares de las sociedades más gordas del mundo. Cada vez vemos comida más grasosa y parece que se compite entre las personas que venden la comida para hacerla cada vez más y más grasosa en porciones más grandes. Uh-huh. ¿Sientes tú que esta sociedad le perdió el respeto a la comida? Sí se ha perdido ese respeto, ¿no? Hay algo que ha estado pasando, ¿no? Esta globalización que hay en el mundo, pues sí es importante, ¿no? Pero nosotros no hemos podido saber cómo empatarla con una gastronomía como la que tenemos en México, ¿no? Entendemos las cosas al revés. Pensamos que trayendo ingredientes de otros lados vamos a cambiar nuestra forma de alimentación, ¿no? La idea aquí es tener esa base. O sea, primero tengo que entender esta comida de la región donde yo nací, darle ese valor agregado, ¿no? Si en mi región cocino frijoles, es porque siembro los frijoles, se hace un círculo, ¿no? Y ese círculo se va cerrando, pero siempre va a tener esa dinámica. Cultivo, cosecho, como, reproduzco, ¿sí? Entonces ves un círculo que se va manteniendo esa sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad siempre se va a seguir preservando, va a seguir teniendo sus tradiciones, ¿sí? Va a seguir teniendo este respeto por la gastronomía, ¿sí? Vamos, ¿qué quiere decir? Que si yo hay una cierta temporada donde tengo que comer pitayas o pitahayas, le agradezco al Señor donde me estás dando pitayas y tengo que comer la pitaya tal cual es, ¿no? Entonces ese respeto se perdió. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si ahora llega una transnacional donde me va a dar hamburguesas totalmente gratis, que no sé casi como la estoy haciendo, y tengo acá una pitahaya que dices, tengo que ir a cortarla hasta allá, tengo que ir a traerla hasta allá, y todavía aquí la voy a tener que pelar, mientras acá ya me está dando una hamburguesa ya puesta en el plato. ¿Cuál es el valor agregado que le estás dando a tu producto, ¿no? Bueno, si yo estoy entendiendo que yo lo estoy sembrando en el huerto, ¿sí? Entonces ahí tengo que aprender primero acá de este lado. Si me voy a ir aquí, pues aquí lo vas a tener todo, ¿no? Sin necesidad de hacer un esfuerzo por producir, por crear, por cultivar, ¿no? Entonces ahí es donde se perdió este respeto a la gastronomía. La gente joven ahora no sabe sembrar, ¿sí? No sabe sembrar, desgraciadamente, no saben sembrar un maíz. Tú le preguntas, apenas sucedió algo en un comercial o algo que hicieron donde a un niño de un kinder le pregunta a la maestra, oiga, ¿cómo se producen las zanahorias? Y la maestra dice, se cortan del árbol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí se rompió esta dinámica, ¿no? Ya el niño entendió otra cosa, ¿no? Entendió que las zanahorias son de un árbol cuando las zanahorias se siembran en la tierra, ¿no? Okay. Entonces ahí ya se perdió todo ese respeto, toda esa hegemonía que teníamos de nuestras culturas antepasadas. Era transmitir ese conocimiento a todas las personas jóvenes, y que era practicar ese conocimiento, ¿no? Si voy a comer frijoles, tengo que sembrar frijoles. Si voy a comer tortillas, tengo que sembrar maíz. ¿Sí? Ahora la gente joven entiende, si quiero comer tortillas tengo que ir a la tortillería, ¿sí? Si quiero tomar leche tengo que ir a abrir el Tetra Pak, ¿no? Entonces ahí es donde se perdió ese respeto, ¿no?
Fíjate que, de hecho, tengo un video para que vayan ustedes a verlo sobre el mole de caderas en Tehuacán. La verdad está bastante padre, o sea, sí me gustó, pero me dio una característica distinta, porque fíjate que el guaje, o sea, a mí me dijeron, pues aquí está, es con guaje y todo, me lo explicaron también allá, estuve ahí, pero a la hora de probarlo, la verdad es que ese guaje, a pesar de que es la mixteca poblana, muy diferente, ¿no? Muy diferente al guaje, porque es más grande. Así su es. sabor para mí se me hizo un poco menos fuerte. Exactamente. Y el guaje que yo normalmente estaba acostumbrado a comer era el de Izcaquisla. Y cuando los probé, fue como para mí una sorpresa. Entonces, en una misma región, por ejemplo la región mixteca, los ingredientes, aunque sean los mismos o bueno, muy parecidos, ¿varían? ¿Son distintos? O sea... Sí, varían muchísimo. Varía mucho el tipo de tierra, la región, sí, varía muchísimo, ¿no? Yo lo pude ver que encontré 3 plantas muy similares, ¿no? Y las 3 tenían guajes diferentes. Uno era rojo, otro era verde, otro era rojo y más pequeño, ¿sí? Pero las plantas eran muy similares y los 3 tenían sabores diferentes, ¿sí? El guaje verde tenía un sabor más tierno, más herbal, ¿no? El guaje rojo era más picante, más fuerte. Y el guaje pequeño tenía la fusión de los otros 2, ¿no? Sí, era algo curioso, ¿no? Y en esta región de Izcaquisla se come ese tipo de guaje, ese que tienes es como fusionado, ¿no? Por eso te sabía diferente el mole de caderas de Tehuacán, ¿no? Ok, sí, porque estaba yo allá y como que... Pues tratas de, o sea, dices es guaje, lo agarré y cuando lo probé fue como el golpe de... Sí, la fuerza. Está bien, no estoy diciendo que, el mío es mejor guaje, sino no, que no. Son diferentes, ¿no? A pesar de que estamos en la misma región, a lo mejor lo importante es que vayamos a consumir el producto de otro lugar para conocer nuestra propia mixteca. Exactamente, mira, le has dado al clavo, claro. Donde si yo quiero valorar mi producto, mi platillo, tengo que ver cuál es el platillo que produce en el pueblo siguiente o en el pueblo de al lado, ¿sí? Tengo que probar los otros 2 para saber efectivamente cuál es el mejor, ¿no? Probablemente el de al lado esté haciendo su mejor platillo con este guaje diferente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya una vez que lo aprendiste, lo adaptas. Ya lo aprendiste y lo vas a adaptar a tu platillo, ¿no? Y entonces lo que estás enriqueciendo es una región, no estás enriqueciendo un plato nada más, es toda una región, ¿sí? En la práctica que tuvimos, ese guasmole verde, entendieron una región, no entendieron un plato, ¿sí? Esa es la experiencia y la dinámica que yo quiero que aprenda la gente, que cuando estás probando un platillo, ¿sí? Vas a entender una región. ¿Por qué? Por cómo lo consumes, cómo llegó ahí, ¿no? Cómo llegó dices, ¿por qué en Izcaquisla voy a encontrar corozo? ¿Por qué aquí no tengo playa, no tengo un clima tropical y hay corozo, ¿no? Pero analizando, yo escuchaba en algunas de las investigaciones que hubo grandes sequías donde no se producía maíz, había pequeñas cantidades de maíz y de allá abajito traían corozo y lo mezclaban con el maíz y hacían tortillas de corozo. Y rebobinando todas las ideas dije, efectivamente, en la costa del Pacífico se hace tortilla de corozo, ¿no? Entonces es entender la región, entender la situación y entender cada uno de estos ingredientes, ¿no? Oye, ¿tú consideras que la comida de los malvados popolocas, de los íngibas, está como para servirse en París, en Londres, en Nueva York? ¿Sientes que la cocina de la mixteca está para poder exportarse a esos lugares? Yo creo que sí. Sí, claro que sí. Fíjate que hubo algo curioso. Tengo un amigo que trabajó con los hermanos Roca del Celer. Uh-huh. Estos hermanos Roca pues tienen uno de los mejores restaurantes del mundo. Y él me platicaba que para hacer uno de los mejores platillos
se iban al bosque a obtener estos ingredientes, ¿no? Y estos ingredientes los presentaban en su restaurante, pero ¿qué traían? Hongos, traían pequeñas hierbas comestibles, ¿sí? Texturas de plantas, ¿sí? Y entonces eso lo transformaban y lo ponían en una comida. Creo yo que eso es posible en este tipo de comida y en este tipo de salsas, este tipo de ingredientes. Está lista para presentarse en grandes restaurantes de lujo, ¿sí? Está lista, ¿sí? Porque yo no me puedo imaginar un buen entrecot, ¿sí? Bañado con una salsa de guaje, ¿sí? O sea, un buen entrecot puesto en tu plato, un corte perfectamente cocinado con esta salsa encima, vaya, no le va a demeritar ningún gusto, ningún placer por degustar ese plato a cualquier platillo francés o europeo, ¿no? Oye, si quisiéramos probar tu comida, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar? Claro que sí, me pueden buscar en mi restaurante, que es el Rincón de los Sabores en la Ciudad de México. Okay. Estamos en el Estado de México, hacia el oriente de la ciudad, y ahí, bueno, me van a encontrar, ¿no? Okay, sí. Pues estamos muy contentos, la verdad, de que un chef se haya interesado en la comida de nuestra región, en la comida que nosotros normalmente consumimos. Estamos muy contentos que ojalá pudiera seguir tú buscando más y más y que esperemos que esta no sea la primera plática que tengamos más pláticas y podamos platicar más muchísimo más sobre la comida, porque básicamente pues es una comida deliciosa la comida de la Mixteca. Hay muchísimos ingredientes, muchísimas texturas que se pueden identificar en estas zonas, ¿no? Cuando yo probé, por ejemplo, las texcas, ¿no? Estos animalitos que salen del maguey cuando empiezan las lluvias y que nada más lo ponen en un taco y le ponen sal y lo muerdes con salsa, dices, ay, esta experiencia de comer insectos es algo que tenemos que entender, ¿no? Es muy rico, demasiado rico, ¿no? Okay. Entonces tenemos que entender, porque así como lo ves a grandes rasgos, comer insectos, pues no todos le vamos a entrar, ¿no? Claro. Pero vaya, esos insectos tienen algo muy curioso, ¿no? O probar esos huesitos. Yo había probado los huesitos y eran huesitos de capulín, ¿no? Que lo muerdes, quitas esa cáscara y te comes la pepita de adentro, ¿no? Sí. Pues los huesitos de la zona Inguigua son diferentes, ¿no? Yo los probaba y lo que más me llamaba la atención es que yo me comía la cascarita, ¿no? O sea, la cascarita era más rico que el centro del huesito, ¿no? Entonces son experiencias increíbles y bueno, que tenemos que valorar en las regiones, ¿no? Si pudiéramos tener una máquina del tiempo y te pudiéramos regresar a que pudieras ir a las grandes cocinas de Tenochtitlán, que pudieras ir y estar presente en las grandes cocinas de Naxjiam, la antigua ciudad de los popolocas, de los más llamados popolocas de Ingibas, si pudieras ir a esas grandes cocinas en donde tenían todos estos ingredientes de esos tiempos, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría preguntar a alguno de estos grandes cocineros de esos tiempos? ¿Hay algo que te gustaría experimentar? Sí, claro. Fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? Dentro de mi imaginación que puedo entender, ¿no? De estos cocineros, imagínate estas grandes cocinas de humo donde encontrabas una madera, un palo ahí, secando carnes de animales de caza, ¿no? Una pierna de un jabalí, ¿no? Una pierna de un venado, ¿no? Sí, y estos grandes cocineros, a ver, tráeme de allá de aquella señora, chile zacapala, ¿sí? Tráeme sal de hojuela, vamos a cocinar esta. Bueno, hoy no comemos jabalí, hoy no comemos venado, vamos a comer gallareta y pescado, ¿no? Sí, y entonces prepara el metlapil porque vamos a moler en el metate, ¿no? Sí.
prepara las brasas, pon las piedras ahí en el comal y vamos a empezar a trabajar. Entonces, imagínate estos platillos tan extraordinarios que este señorío iba a probar, ¿no? Claro. ¿Sí? Con esta experiencia de estos cocineros, de esas cocinas de humo, ¿no? Que podían obtener cualquier ingrediente fresco. Estos tlatoanis comían lo mejor, ¿sí? Estaban bien dotados, o sea, eran personas fuertes, personas altas, grandes, robustas, donde comían lo mejor que tenían en la región, ¿no? Entonces, fíjate, iba a decir, nosotros como cocineros tenemos que hacerle lo mejor a este tlatoani, ¿no? Porque yo me considero de ese tipo de gente, ¿no? De ese tipo de esos antepasados que tuvieron que haber entendido cómo cocinar, ¿no? Y eso lo tenemos muy presente en la cocina prehispánica con las cocinas de humo. De ahí tenemos que entenderlo. ¿Qué es una cocina de humo? ¿No? Una cocina de humo es cocer en las brasas, cocer con leña, ¿sí? Eso es una cocina prehispánica. Wow. ¿Por qué? Porque nuestros primeros ancestros lo primero que tuvieron que haber hecho fue el fuego, ¿sí? Sí. Fuego, madera, cocer ahí ingredientes, Sí, claro. ¿sí? Encontrar un ingrediente y aventarlo al rescoldo, sacarlo y producir un platillo, ¿no? Encontré unos corazones de nopal cocinados en rescoldo. Imagínate, ¿no? Los cocinaban con habas. Yo normalmente conocía una haba grande, aproximadamente 1,5 centímetros, pero en esta región en Guiba hay una haba pequeñita, muy chiquita, ¿no? Y yo dije, ay, da flojera cocinar esta haba, tiene un sabor increíble. Cuando estas cocineras me invitaron a cocinar ese platillo, yo vi esas pequeñas habas cocinadas con todo y la cáscara. ¡Paz! Al fuego, ¿sí? Directo al fuego. En la ceniza la sacaron, ¿sí? Quitaron la piel y era un snack. Era un snack, o sea, lo podías probar y, ay, esto es la botana del día, ¿no? No te la comas, las vamos a poner a hervir. Pusieron su olla, le pusieron su agua y echaron esas habas ahí. El primer proceso fue cocinarlas en el rescoldo. El segundo proceso fue hervirlas. ¿Va? Hasta ahí yo ya había entendido esa parte, ¿no? Cuando vi que agarraron un nopal de un tamaño más o menos como de 2 pulgadas, ¿sí? Lo metieron también al rescoldo. Quitaron la primera piel de esa, donde vienen las espinas del nopal, lo quitaron, hicieron un círculo y adentro, toda la parte de adentro, el corazón del nopal, lo agregaron a esas habas. Una estructura increíble. Para aromatizar le pusieron pipicha, ahí está adentro. Un sabor que dices, ni los mejores restaurantes del mundo lo van a tener. Sí, claro. No. Les digo que lo malo es de platicar con un chef porque ya te da hambre, ya sales con muchísima hambre. Chef, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Es un placer estar aquí cuando gustes. Aquí cualquier información, visitar regiones, cocinar con cocineras tradicionales, invitar a tus seguidores a que vengan a cocinar también esta cocina popoloca. Es muy agradable y entender nuestra naturaleza como personas, ¿no? Eso es la cocina prehispánica. Muchísimas gracias, chef. Muchísimas gracias. Por el tiempo que nos regaló. Amigos, pues muchísimas gracias por haber visto el capítulo del día de hoy, platicando con los mixtecos. Acuérdense que nos ayudan mucho dándole seguir y me gusta en nuestra página de Facebook, Jalo Pal Sur, una carta de amor a la Mixteca. En YouTube nos pueden encontrar como Jalo Pal Sur, una carta de amor a la Mixteca. Y juntos generemos una comunidad de gente buena, trabajadora y orgullosa de ser mixteca.